Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este quinto encuentro del ciclo La Voz con Vos. Estamos muy contentos de toda esta trayectoria de conferencias, porque en medio de esta pandemia, de este distanciamiento social, de este aislamiento social, podemos juntarnos a través de la tecnología y compartir con referentes especialistas la actividad que amamos, que es la música, desde los profesionales de la música, los profesionales de la voz, desde un montón de actividades que nos aglutinan y que nos confluyen en el uso de la voz. Estoy aprendiendo muchas cosas en lo personal. Como director, estoy muy contento y orgulloso de poder seguir dando algunas respuestas en este contexto. Y agradecerle infinitamente a Alejandra Tortosa toda la paciencia, predisposición e iniciativa que fue mostrando para convocar a tantas personas importantes. En este caso, la referente es Mariel Serra, fonoaudióloga, docente de la universidad, que va a ser presentada por Alejandra, por supuesto, y después le damos cabida a ella. Darle las bienvenidas, las gracias, y bueno, si pueden compartir el Facebook, la pantalla, lo que sea, para sumar más gente a estas iniciativas de llevar la universidad al territorio y poder cada vez ser más partícipes activos de la cultura, que no es un tema menor. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Alejandra, te dejo a vos. Hola, buen día. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Retomamos la segunda etapa del ciclo. Estoy con un delay, por eso voy lento. Bueno, un placer comenzar esta segunda etapa con una referente en el trabajo terapéutico de la fonación. Recibida en la casa como cantante lírica, creo que con Tere. Sí, con Tere Landín. Y nos conocimos cantando en esos ambientes del coro. Del teatro. Lírica, profe de canto, bueno, recibida en el Conservatorio Provincial de Música, licenciada en fonoaudiología y profesora universitaria en fonoaudiología, titular de las cátedras de diagnóstico y terapéutica de la Fonación 1 y 2. Bueno, todo de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Estoy con un delay que me estoy muriendo. Bueno, trajo un tema hermoso, principios para una práctica vocal saludable y por qué las dos caras de una moneda. Te dejo para que nos ilumines, Mariel. Acá con un delay que no puedo más. Muteamos los micrófonos y te damos todo el espacio. Las dudas me las escriben por chat. Bueno, un placer realmente que me hayan invitado. Agradezco la invitación. Me siento muy contenta, muy honrada de estar hoy aquí compartiendo esto. Gracias, Ale, por la invitación. Ale me recalcó, esto es una actividad de extensión, entonces yo traté de correrme pensando en esta actividad para todos nosotros, del chip científico, y llevar un poco más la brújula, ¿no?, hacia el sentir. Cuando nosotros trabajamos con las voces, hay muchísimo de sentir. Entonces, vamos a compartir lo que pude pensar alrededor de esto, pero también lo que pude sentir alrededor de esta temática tan sensible para todos nosotros.
y que creo que lo compartimos. Yo veo sus caritas y sus nombres en mi pantalla y pienso que ustedes son alguien muy importante para muchísima gente, cada uno de ustedes. Pero también pienso que ustedes son alguien vocalmente. Si yo me tuviera que presentar vocalmente, yo digo vocalmente quién soy. ¿Quién soy vocalmente? ¿No? Entonces, de pronto, el que quiera compartir, comparte. Pero yo pensaba, y yo soy una curiosa, soy una apasionada de la voz, soy una escuchadora, y soy alguien que participa y modela también otras voces. Pato, ¿querés decir algo? ¿No? ¿A mí me decís, Mariel? Como justo que habilitaste tu micrófono. Ah, porque está habilitado, perdón. Ah, bueno. Bueno, encantada de oírte igual. Entonces, lo que pensé fue que estas dos caras de la moneda significan mucho, porque la voz tiene ese valor para todos nosotros. Nuestra voz nos otorga un valor incalculable de identidad. Somos de alguna manera lo que la voz nos cuenta que somos. Entonces, voy a abrir una presentación que yo preparé para ustedes, para hoy, y que tiene que ver con este título que decía la Ale, ilumínenos, y acá voy a intentarlo. Entonces, las dos caras de la moneda, principios para una práctica vocal saludable. ¿Cuál sería la moneda? ¿Cuál sería? Bueno, ahí yo puse una imagen de muchas monedas en realidad porque así lo siento. De pronto cantamos en un coro o hablamos todos juntos o cada uno tiene su tesoro sonoro en su voz. Entonces pensar, cada uno desde su propia voz, cuál es el valor que yo le doy a mi voz, qué significa mi voz para mí, cómo cotiza mi voz también, ¿no? ¿Cómo puedo hacerla crecer? ¿Cómo puedo hacerla, cómo puedo invertir en ella? ¿Cómo puedo utilizarla también, ¿no? Entonces, pensar que nacimos con este tesoro, con esta moneda. Entonces, preguntarnos sobre todas estas cosas. Y hay un día muy especial en el cual yo aprendo mucho de las voces y de los sentires, que es el 16 de abril. El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. A lo largo de todo el mundo se generan campañas y se generan actividades en torno a honrar y festejar y celebrar a la voz en todos sus estados, en todas sus variedades y posibilidades. En uno de esos encuentros le pregunté a mucha gente qué era la voz para cada uno. Y algunas de las respuestas son estas. Mi voz me hace ser yo. Mi voz es decir, sin palabras, acá estoy. Mi voz es mi verdad, me dijo una señora que canta en un coro de tercera edad, con una voz muy emocionada, no me deja mentir. Mi voz es mi herramienta de trabajo, me dijo una maestra muy angustiada porque estaba con una disfonía y se sentía muy limitada. Mi voz soy yo, es como mi cara sonora, me dijo un estudiante de canto, adolescente, con todas las pilas puestas y una batería extra. Mi voz cuenta quién soy yo y cómo estoy en cada momento.
Y dejé los puntos suspensivos porque cada uno de nosotros puede presentarse vocalmente de una manera única. Cada uno piensa y siente la voz de una manera única. Y si se les ocurre, por favor, les pido que me hagan el regalo de escribirlo en el chat, para que después yo lo pueda leer. Entonces nuestra voz está toda la vida con nosotros, desde que salimos del vientre materno y con nuestra primera inauguración aérea, que vamos a ser seres aéreos toda la vida, y respiramos esta atmósfera. Con el primer aliento sonamos y dijimos acá estoy cuando nacimos. Y desde ese momento sonamos de manera variable. No voy a decir mejor o peor, porque siempre está bien, siempre expresa nuestro estado de salud, nuestro estado de equilibrio, nuestros desequilibrios, nuestros deseos, nuestras faltas y nuestras obras. Todo expresa la voz. Aquí un video muy cortito para que repasemos cómo nuestra fisonomía, si quiere, cambia y cambia nuestra voz. A lo largo de toda nuestra vida. La voz habla de nuestra historia, va variando a lo largo de la vida. Si nos detenemos en cada década tiene un tono vocal determinado que acusa la edad de la persona, delata la biología de la persona, la psicología, la sociología y todo lo que nos construye como personas. Esta es una filmina que yo uso mucho, y la verdad que ya le tengo mucho cariño. Y es poder pensar que nuestra voz es perfecta por naturaleza, así, de smoking, ¿no? O de vestido largo, no sé, cada uno. Pero que con esa voz perfecta por naturaleza también vamos transitando diferentes funcionamientos, diferentes escenarios a lo largo de toda la vida, diferentes desafíos con nuestra voz, diferentes estados emocionales o circunstancias de nuestra voz. También la hacemos trabajar, aunque sea una voz de smoking, la hacemos trabajar. Y a veces muy duro. También disfrutamos de oírla enormemente, porque de todos los instrumentos musicales, yo no puedo decir otra cosa. La voz es el mejor, el más sensible, el más fiel, el que más fielmente transmite. Y tanto transmite que si le preguntamos a los que saben, esta persona que está en la fotito, en el ángulo izquierdo de la pantalla, se llama Mara Belao, es doctora en fonoaudiología y tiene un artículo. Ella escribió varios libros, es realmente una referente de Sudamérica, de las más importantes y del mundo. Pero en uno de los artículos que escribió junto a Paulo Zimmer, que es un médico torrino que trabajó muchísimos años en su equipo, nos cuenta y nos define a la voz. Y nos dice que la voz es una de las extensiones más fuertes de la personalidad. Nos habla de este tacto a distancia, ¿no? Las voces nos tocan. Por eso algunas nos emocionan, otras nos hacen reaccionar. Y eso es independiente de la palabra que expresan. Es independiente. Muchas veces la misma palabra dicha de manera o vocalizada de manera diferente nos expresa
todo lo contrario a la semántica de la palabra. Esta conexión con el sentido, con el sentir y con la pertenencia de la voz es mucho más fuerte en lo no verbal, es decir, sin la palabra, que en lo verbal, es decir, en lo que la lengua expresa. Y la cuarta reflexión aquí tiene que ver con esto de oír la voz de una persona y proyectarla en el espacio, esté o no esté presente. Y a una persona que no conocemos, a veces la imaginamos hasta el color de ojos, cómo está vestida, solamente escuchándola. Entonces, Bühler, que era un lingüista, dice que la voz tiene tres funciones. Una es la de representación porque es el vehículo de la palabra de la lengua que hablamos. La otra es la de expresión porque trae información y expresa el quién habla, quién es el dueño, el portador de esa voz, quién es, cómo está. Y también nos provoca, nos impulsa. La persona que habla tiene intención para decir lo que dice y eso nos pone en marcha. También nos da un montón de información, por eso decía, mi voz no me deja mentir. Nos da información biológica del sexo, la edad, la salud general, la sincronía, la coordinación, la armonía de mis movimientos para generar la voz, las características del individuo en general. Ahora, otro grupo de datos son los psicológicos. Nos habla de la personalidad de una persona. Una persona que habla rápido, una persona que habla lento, expresan rasgos diferentes de su propia personalidad. No tiene que ver con las posibilidades. Quizás si nos ponemos con un metrónomo y le decimos a la persona 5 sílabas por segundo, pape pipopú, pape pipopú, pape pipopú, ambas lo pueden hacer perfectamente. Pero hay una selección en cuanto al ritmo de locución que viene de otro lugar, viene del lugar de mi psicodinamia, de mi procesamiento y muchas veces de mi personalidad. Lo mismo sucede con otros rasgos del sonido. Puede haber un rango de sonido desde el pianísimo hasta el fortísimo, desde el suave hasta el fuerte y fortísimo. Pero la persona elige hablar dentro de ese rango en una intensidad que le resulta confortable, y ese confortable tiene que ver con que expresa su forma de ocupar un espacio en el mundo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que una persona habla bajito, ocupa poco espacio y nos tenemos que acercar para comunicarnos? O una persona habla demasiado fuerte y si estamos cerca sentimos que necesitamos retroceder un par de pasos o un par más para sentirnos cómodos, porque sentimos que de pronto su espacio de habla o de vocalidad está invadiendo mi espacio de escucha o de oyente de su discurso. Las personas que hablan muy agudo, se asocian con algún rasgo de niñez o de estadio temprano. Entonces a veces podemos escuchar una voz que decimos que juvenil, ¿no? O por el contrario. Entonces, de alguna manera, el recorte que hacemos de todas las posibilidades funcionales de nuestra voz para comunicarnos, habla de quiénes somos. Y más todavía, yo con mi personalidad y todos mis recortes en orden, igual que cada uno de ustedes, si me emociono o me atraviesa una situación determinada, mi voz la refleja.
¿Cuántas veces se nos ha quebrado la voz en la emoción? ¿Cuántas veces no podemos evitar hablar más agudo y más rápido cuando estamos contentos por algo y queremos transmitir algo? Y qué difícil que es hablar en algunas situaciones donde la tristeza, ¿no? O la emoción es contraria. Entonces, vamos a ver el tercer y último aspecto, que es el socioeducacional. Nosotros hemos crecido como parte de una comunidad, en una región determinada, y en esa región, como las estampillas que nos ponen en las valijas cuando viajamos, nuestra voz lleva impresa el lugar de donde somos. ¿Cuántas veces la tonada no se nos va o se nos pega cuando viajamos a otro lugar? ¿Cuántas veces hablamos parecido a nuestro grupo familiar en prosodia y en entonación y nos confunden con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestro hermano, por teléfono, por ejemplo? ¿Cuántas veces ensayamos formas diferentes de hablar en nuestro discurso porque ahora me recibí de, en mi caso, fonoaudióloga, tenía que hablar bien? O lo que yo pensaba que era diferente a lo que habitualmente hacía de manera contracturada, o un locutor, o un profesor, o un abogado. Al mismo tiempo se van desarrollando colectivos. Ustedes piensan, los maestros hablan todos parecido en algún punto. O los policías, o dentro de la docencia, las maestras jardineras, jardineros. Entonces vamos tomando también estos rasgos para imprimirlos en nuestra voz. Aquí me pareció delicioso entender de qué hablamos cuando hablamos de la voz sin el lenguaje. Fíjense la vocalidad de este ejemplo. Sí, tremendo chiste lo de la media. Nos lo podemos imaginar. Ellos no tienen lengua todavía, no tienen lenguaje, pero la situación comunicativa es clara para todos nosotros. Entonces, tenemos un capital a nuestro nombre y a nuestro servicio, y con un valor productivo incalculable. ¿Cuál es? Nuestra voz. Nuestra voz, un producto generado por un maravilloso sistema funcional, ese sistema fonador, ese sistema funcional, que es un conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje para producir nuestra voz, ¿no? Y que está compuesto de 3 niveles. El primero, el nivel respiratorio o del cuello. El segundo, los órganos de la fonación, nuestra laringe, donde están nuestras cuerdas vocales que están en abducción o separadas o en aducción para producir el sonido. Y finalmente, nuestro aparato resonador y articulatorio. Allí vemos el diafragma, que es este músculo plano, que se inserta en las costillas, desciende cuando inspiramos y
asciende cuando soltamos el aire. Ahí vemos una vista lateral, ahí la persona inspira y ahí expira. Inspira y expira. Veamos el movimiento de todo el tórax y cómo moviliza las costillas. Ahí lo vemos desde abajo. Ahí vemos también los orificios que tiene para que pueda pasar el tracto digestivo hacia la parte abdominal. Cuando el aire sale desde los pulmones y llega a la laringe, allí se produce este sonido. Sonidos graves, sonidos fuertes, suaves. Y esa delicada vibración, que es una ondulación del epitelio que recubre las cuerdas vocales. Bueno, entonces, ¿cómo producimos esa voz? Les voy a pedir que cada uno, en este instante, sentadito como están, busque enderezarse. No sé si están todos sentados. Yo voy a jugar a que sí, porque no los veo. Pero entonces, se enderecen, se sienten conscientemente sobre los isquiones, sobre los huesitos de la cadera, donde se une al muslo. Imaginen que se estiran hacia arriba y con ambas manos coloquen, como en la fotito de esta mujer, las manos a los lados de la laringe. Van a notar que es un tubito de cartílago que es bastante flexible y móvil. Puedo moverlo un poquito de lado a lado. A esa altura de mi laringe y a la mitad están ubicadas las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales o pliegues vocales tienen esas dimensiones que dice la Silvina, son pequeñitas. En una mujer de estatura media tienen 2 centímetros, 1 centímetro y medio, 1 centímetro. En un hombre corpulento pueden llegar a los 2 centímetros. En un niño recién nacido apenas tienen medio centímetro o menos, 3 milímetros. Son muy, muy pequeñitas y tienen una estructura muy compleja que nos permite hacer todas esas maravillas que hacemos y queremos hacer en otras voces. Entonces no hay una sola. Parece que es una sola, pero en realidad nuestra voz se pone distintos trajes. La voz coloquial que está abajo es la que usamos todos. Todos podemos representarnos a nosotros mismos vocalmente con esta voz que llamamos coloquial. La voz laboral es cuando la ponemos en acción y la utilizamos con un poco más de extensión, con un poco más de exigencia, y para eso requerimos un poco más de formación y entrenamiento. Y la voz profesional, ya como la voz artística, es la que desarrollamos como actores, como cantantes, como locutores, ¿sí? Como profesores. Y de esa forma tenemos que considerar que mantenemos las 3. Cuando nosotros extendemos nuestro uso coloquial hacia la voz laboral y nos entrenamos hacia la voz profesional, seguimos usando nuestra voz coloquial, seguimos usando nuestra voz laboral. De manera que nuestra voz necesita
muchísima plasticidad. Entonces, reconociendo el valor de mi voz y que la moneda que tiene dos caras era mi voz, vienen otras preguntas. ¿Cómo puedo administrarla mejor? ¿Cómo puedo hacerla crecer, desarrollarla? ¿Cómo puedo compartir y disfrutar de mi voz? ¿Y cómo puedo hacer eso durante toda mi vida? Creo que ese es el sentir que yo pude recoger de la mayoría de las personas. Estos son los deseos que yo tengo, de cofre de los deseos, con respecto a la voz. Consultando a otra persona, Inés Bustos Sánchez es una docente logopeda española. Logopeda es el título de los fonoaudiólogos en España. Ellos tienen dos carreras, logopedia, el trabajo con el lenguaje de la voz, y audiología, el trabajo con la audición. Aquí en Argentina la carrera es fonoaudiología y engloba las dos incumbencias. Ella es logopeda y tiene varios títulos escritos y varios libros muy interesantes. Es docente y trabaja con artistas vocales y con profesionales de la voz. Y ella dice que el estado de salud de la voz, de salud sobre el cual, la salud como trampolín, sobre el cual se desarrolla y crece una voz. Y eso depende del trabajo armónico de los músculos que generan el sonido. Depende de la interdependencia que tiene con otros órganos o sistemas, porque no hay estructuras anatómicas en el cuerpo que únicamente tengan la función de producir la voz. Esas estructuras tienen otras funciones además de la voz. Y también, dice ella, un adecuado tono muscular general. El tono muscular es ese grado de tensión que tienen nuestros músculos de manera habitual. Por supuesto que cuando yo me pongo en acción, ahí se modifica ese grado de contracción de los músculos. Pero el que tienen de base es el tono muscular. Ese adecuado tono muscular general involucra la postura general, por eso nos estiramos, la respiración, el patrón de uso muscular laríngeo también. Si yo uso mi laringe para decir una A, y lo utilizo con un patrón de esfuerzo, voy a involucrar una tensión, un grado de tensión determinada. Por el contrario, si yo utilizo un patrón de uso demasiado laxo, voy a percibir en mi esquema corporal vocal, en mis sensaciones y en mi sonoridad con mi oído, una situación acústica muy diferente y un patrón de uso muscular muy diferente. Ahora, en este momento, así derechitos como están, ensayen una A que lleve mucha energía y tensión. Y a continuación, hagan el contraste. Una A que no lleve energía y tensión. Mientras tanto, exploremos los músculos cercanos. Nuevamente, mucha energía y tensión. Observo las tensiones, observo el cuerpo. Y ahora muy relajado. ¿Sí? La invitación es a tocar y a sentir. Pero hay gente que se coloca un espejo y mientras pona, ensaya oratoria o canta, se observa y observa estos patrones que a veces
nos comprometen la mímica, o el cuello, o la postura, o las manos, ¿sí? Cuando la tensión de ese patrón de uso vocal es demasiada, se irradia a otras partes del cuerpo. Y eso suele ser dañoso. Acá Inés Bustos Sánchez nos dice que el estado de salud depende del trabajo armónico de los miembros. Y por último nos dice que excesiva presión de aire obliga a las cuerdas que tienen que cerrarse ante ese aire a hacer demasiada fuerza. Entonces, el aire y las cuerdas deben jugar una danza muy acorde, muy coordinada y muy armónica. Y a mí me parecía, analizando todo esto, que hay algo que es una perla para mí, y que es esta actitud prefonatoria. Cuando yo voy a practicar, cuando yo voy a ensayar, cuando yo voy a prepararme vocalmente para una tarea vocal, ¿con qué actitud voy? Muchas veces me he descubierto a mí misma o lo he podido socializar con otras personas o con pacientes o con alumnos, de que voy desde una actitud de temor. Ay, no sé si me va a salir, ay, no me fallará la voz, ay, no se me cortará. O voy desde una actitud de exigencia. Muchas veces, ay, me tiene que salir bien porque un poco que de esto depende mi vida. El agudo vibrará lo suficiente, ay, me saldrá, llegaré con el aire al final de la frase. Entonces, cuando nos paramos en la exigencia, pasa esto. ¿Ven mi actitud corporal? Cuando nos paramos en el temor, pasa esto, ¿no? Se vuelve errático mi mecanismo, porque la emergencia me pone en un lugar donde el foco se desplaza. ¿Cuál es la actitud prefonatoria mejor para producir el mejor equilibrio muscular, la mejor actitud corporal, abierta y expansiva, la mejor actitud respiratoria? Gracias, aire, por habitarme. Ahora te doy sonido. La mejor actitud fonatoria. Las mejores actitudes del otro lado, dinámicas, flexibles, de apertura y de disfrute. Reemplazo las actitudes de miedo, de exigencia, de inseguridad, sabiendo que este tesoro es mío, que yo lo dispongo, que va a sonar como tiene que sonar de acuerdo a mi historia y a quién soy, y que eso me coloca en una etapa del camino, y que siempre puedo elegir avanzar, o quedarme, o simplemente disfrutar el paisaje. Todos podemos vocear, todos podemos cantar, todos podemos disfrutar de nuestro propio sonido. Disfrutar. Y quizá esa sea la actitud prefonatoria. Me muevo, me estiro, me expando, ocupo el espacio que voy a ocupar, inspiro, estoy disfrutando el aire que entra y entonces, o no. Quizá prepararme para una actividad fonatoria, quizá el principio para producir una voz saludable sea el disfrute. Quizás sea reconocer que me encanta hacer esto y me encanta tener la posibilidad de hacer esto. Cuando pensaba en esta cuestión, recordaba, muchos de nosotros seguramente compartimos recuerdos parecidos, recordaba a mi abuela en su patio cantando a viva voz. Mi abuela era
1,50 m, chiquitita, un mujerón tremendo a la cual honro, y cantaba a viva voz canciones catalanas, porque ella nació en Cataluña. Y yo no podía creer de chica cómo su voz llenaba todo el patio y los vecinos cuando terminaba la aplaudían. Yo creo que si a ella lo hubiéramos puesto en un lugar de, bueno, ahora tenés que cantar bien, y la expansión no hubiera sido la misma. Entonces, que cada uno de nosotros pueda ubicarse mentalmente, estando en la situación de exigencia en la que estemos, mentalmente en una actitud preponatoria de satisfacción por tener la voz que tengo. Eso creo que es el principio para una práctica vocal saludable. De ahí en más, todas las coordinaciones musculares que necesitamos van a ser mejores. Por principio, nuestras cuerdas vocales esa soltura de movimiento, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, todos los movimientos articulatorios. Bellísima área, ¿no? Y tenemos aquí la vocal O, todo lo oscuro, como esta es una teleradiografía lateral, lo oscuro es espacio. Tenemos la faringe, tenemos la boca, la vocal A, tenemos los labios, tenemos los dientes, aquí la laringe y las cuerdas vocales. Continuando, entonces, el consenso de los profesionales de la voz y de los investigadores va por definir que una buena voz o una práctica vocal saludable implica la máxima utilización para esa voz con el mínimo esfuerzo. ¿Y qué implica? Una buena voz es aquella que se usa lo necesario según el requerimiento de cada persona, es decir, lo que cada persona elige hacer con su voz, como cada persona elige hacer circular esta moneda, pero sin sentir cansancio o esfuerzo al hablar, porque si no vamos a estar en rojo, vamos a estar en deuda con la actividad que queremos realizar. Para eso tenemos la ayuda invalorable de muchos años de desarrollo, de conocimientos, de muchas personalidades y pedagogos vocales que nos dicen que las bases de la técnica vocal son la relajación, es decir, economía de energía, no tensión de más. Respiración, actitud respiratoria expansiva, abierta, amplia. Y la emisión, entrenar este sonido en coordinación con el aire y en un contexto de flexibilidad, apertura y disfrute. Cuando vamos a empezar
una actividad que es extendida, necesitamos muchas veces una pequeña preparación porque trabajamos con musculatura. Entonces, de esa manera, iniciando con estas 4 etapas del warm-up o calentamiento vocal, logramos cambiar el chip de una práctica cotidiana de hablar con alguien, tomar un café o decir buenos días, a lograr cantar en el coro o un área de ópera, o lograr cantar un concierto, o ensayar con mi guitarrista, o ensayar mi práctica vocal diaria. Voy a cambiar el patrón de acción. Pensemos en otras actividades musculares. El bailarín que llega arrastrando su mochila o con su mochila caminando normalmente como uno más por la calle, cruza la puerta de su espacio de práctica y comienza a elongar y a prepararse y a calentar. Después hace esos movimientos maravillosos que a todos nos dejan impresionados y que podemos apreciar. Pero hay un momento donde enfoco mi musculatura y la preparo. Los actores dicen, me saco la calle de encima para poderme subir al escenario como un actor. Y preparan su cuerpo y preparan su voz. Esto tiene, por lógica, 4 etapas que secuencian una serie de actividades que orientan el trabajo lógico de los músculos. Ven que va de lo general a lo más específico. Primero el cuerpo en general, luego la activación de la respiración, ejercicio de respiración, fonación o tracto semiocluido, que son estos ejercicios que preparan la fonación con suavidad y con una fuerte impronta en el manejo de la respiración, como pueden ser los ejercicios con un sorbete, o el trrr, o el trrr, ¿sí? Hay muchos. El ejercicio de la M. Y también continuar hacia la vocalización clásica. Cuando yo estudiaba canto, directamente íbamos a la vocalización. El poder entender que la fonación es una función más del cuerpo y una función más de la persona, y llevarla respetuosamente desde lo general a lo particular, es también una práctica vocal saludable. A continuación tendremos nuestra jornada vocal, nuestra práctica o lo que sea, y al finalizarla es muy importante que podamos metafóricamente pasarle la franela a nuestro instrumento y ponerlo en el estuche. Recuperar la flexibilidad postural, los estiramientos, poder realizar bostezos o masajes suaves sobre la laringe, de lado a lado generalmente y con mucha suavidad, relajar el cuello, percibirme luego de la práctica qué sensación me quedó. ¿Dónde hay algo que quedó incómodo? Movilizo. El movimiento, la dinámica es el gran antídoto de las tensiones. Identificar y movilizar. Glissando descendente con U. Es un ejercicio que logra destrabar y resetear la flexibilidad del pliegue vocal maravillosamente. Y no olvidarse al menos unos 5 o 10 minutos de silencio. No es que termino el ensayo, termino la práctica, hago el enfriamiento y después me voy charlando en el colectivo sin parar por la calle y lo demás, desde mi lugar de práctica hasta donde tenga que regresar. En estos tiempos, todos estos ejemplos son inadecuados,
pero de todas maneras, continuar hablando, tener la conciencia de que cuando hablo también uso la voz. Entonces, hago ese pequeño regalo de la pausa, del silencio, conscientemente. Si necesito me pongo un temporizador, 5 minutos. Acomodo mis papeles, mis partituras, mis cosas. Hago actividades que sean en silencio. Finalmente, la ganancia de cuidar nuestra voz no tiene precio. Aquí para disfrutar un video que no necesita demasiada presentación, estas cuerdas vocales y este coral de Bach a cargo de un cuarteto vocal interior. Con respecto a quienes saben de consejos, hay una Sociedad Argentina de la Voz, la SAV, que nos brinda siempre cartillas de consejos y tips para el cuidado de la voz. Recordando que el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, ¿y por qué? La verdad que yo lo tengo agendado como un segundo cumpleaños. Para mí la voz es tan fundamental como eso. Y las condiciones de salud general y de salud vocal son las siguientes: un buen descanso, ejercicio físico, estar atentos a los desequilibrios de la mucosidad de nuestro tracto respiratorio porque nos informan cómo está el sistema. Y reconozcamos que los pliegues vocales son parte del aparato respiratorio. También una alimentación buena y saludable que sustente la salud general, pero a la vez que aminore y no despierte síntomas a nivel gástrico, porque tendrían un impacto en la voz. Evitar conductas que sean agresivas para las cuerdas vocales. El carraspear en demasía o toser en forma violenta, o la gente que grita o grita como una forma de comunicarse. Las risas o carcajadas excesivas siempre que uno perciba que son demasiado bruscas.
durante los procesos gripales o resfríos o disfonías, preservar a la voz, hablar más suave, pedirle menos hasta que se restaure y pase ese cuadro agudo, pedirle menos, ser comprensivo y amoroso con esa función vocal que tiene su terreno de asiento perturbado por el momento. Por supuesto, no fumar. Eso es tremendamente agresivo para todo el organismo, pero en especial el humo baña e inunda los pliegues vocales. Finalmente, agradecerles por este espacio y desearles feliz voz. Me encantaría que pudiéramos tomar esto de disfrutar la voz que cada uno tiene, que es un enorme tesoro. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, no sé si han quedado preguntas, creo que una ya fue contestada. Si te han dejado cómo sienten su voz. Uy, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, puesto. Porque tengo una reverb que me mata. Creo que, bueno, a nosotros nos atraviesa también como docentes saber que uno acompaña un proceso que no solo tiene que ver con una valoración en términos de belleza vocal, sino que es un constructo identitario, que eso me parece lo más importante, y como entidad universitaria y colectivo tenemos que acompañar y fomentar, no importa después de la profesionalidad o no, pero sí que tiene que ver con un constructo identitario, y ahí tenemos que estar con todas esas orejas abiertas para escuchar toda esa información que vos decís y que está y que tenemos que estar atentos y acompañar. Yo te agradezco un montón, abro por si hay preguntas y darle la palabra a Eduardo también o a nuestra audiencia. Me parece que no hay preguntas. Fue clarísimo. Fue clarísima la cosa. ¿La charla se va a subir, Edu? Sí, porque sí, están preguntando por los PDFs. Faltan varias, se va a subir. La charla ya queda en el Facebook y queda en el YouTube, o sea, ya está subida. En realidad, cuando ustedes terminen, tienen que poner me gusta en la página de Facebook, que se llama Producciones Audiovisuales, les digo bien se llama, y en el canal del conservatorio. En esos dos lugares, ustedes pueden acceder nuevamente a lo que se dijo hoy. Está, queda guardado. Esto aliviana la cuestión de la grabación, de volver a subirlo, etc. O sea, no, tendrá algunos errores, pero como material documental queda perfectamente legible para todos. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Si pueden escribir las páginas, ¿a qué se refieren? Ahora vamos a poner las páginas. Ya las pongo ahí en el chat. Bueno, cerrando, la idea del ciclo, por supuesto, es abrir con puertas. En una hora es simplemente presentar temas, temáticas, acercarnos a este universo que es la comunicación, como decía Mariel, y todas esas aristas que tiene esta comunicación. Los usos artísticos, pero sobre todo que somos una red, somos una interrelación de seres humanos y que todo el tiempo nos estamos dando información con nuestra voz, con nuestro cuerpo y con todo lo que hagamos. Con este granito de arena que aporta el universo y que esperemos sumar siempre, ¿no? Sumar y no restar, y más en estos momentos. Mari, yo te agradezco, abrimos los micrófonos y le damos un reaplauso.
Bravo. Bravo. Hermoso. Pregunten, anímense. Gracias. Se cierra, a la hora. Bueno, Mariel, muchas gracias. En nombre de la institución, agradecerle aceptar la invitación a charlar con nosotros y bueno, y dar un aporte profesional y mostrar toda la trayectoria y el recorrido que has hecho y el conocimiento que has adquirido y la experiencia. Agradecidos desde ya. Y bueno, y convocarlos para las próximas actividades que vamos a seguir haciendo, no solamente de la voz, sino de conciertos y de conferencias, talleres. Hay un congreso de educación en el mes de octubre, están invitados. Creo que este lugar de la tecnología que llegó para quedarse nos habilita a conocernos desde otro lugar que antes quizá no nos permitía. Entonces, bienvenido a esta tecnología también para acercarnos. Muchas gracias y agradecidos a todos ustedes por la paciencia y la predisposición que están. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mariel, muchas gracias. Gracias, Edu, al conservatorio, que se la banca, aguante la universidad pública y gratuita y apoyemos estos espacios. Los quiero y nos tenemos que desconectar, Edu. Sí, se pueden ir Un desconectando. poco tarde, pero pude ver algo y estuvo muy bueno, muy bueno. Se puede ver al principio ahí en el concert. Me alegro, gracias. Gracias. Seguimos en septiembre con propuestas hermosísimas. Gracias. Sí. Bueno. Gracias, Mariel. No tenía apagado el micrófono, no te podía saludar. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Y otra cosa. No te pude hacer chat porque no lo encontré. Cuídense que falta No menos. sabía cómo activarlo. Claro. Cuídense. Cuídense que falta menos y ya volveremos a los encuentros presenciales. Tengamos paciencia. Eso. Muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buen día. Quiero agradecer a Ezequiel Balbastro y a Carlitos Demián que están Sí, una masa. Así que hasta salió todo bien agradecidos a la producción. Gracias, Mariel, Un lujo. Nos vemos, gracias a ustedes.